Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que tenemos al respecto sobre este Gran Premio de Gran Bretaña que vamos a vivir en escasas horas, y tenemos que hablar acerca de muchos temas que tenemos que hablar, sobre mejoras, sobre actualizaciones, sobre lo que hemos podido ver ya en el circuito de Silverstone esta misma mañana, lo que hemos podido saber también de temperaturas, de meteorología, porque hemos tenido actualización, lo vamos a comentar todo en este vídeo y muchísimo más. Así que antes de dar comienzo, recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, y vamos a dar comienzo primero por el tema de las meteorologías. Vamos a hablar al respecto sobre las lluvias porque ya os estuvimos informando al respecto sobre ello a principios de semana y bueno, pues ha habido novedades, ha habido cambios, ha habido alguna modificación, por lo tanto eso lo tenemos que ir hablando. Así que vamos a dar comienzo con eso, no me voy a detener más y vamos a dar comienzo primero con las meteorologías. El lunes os hicimos incluso también las temperaturas. Bueno, las temperaturas se han mantenido, realmente ha subido incluso para el domingo, para el propio viernes, y han bajado para el domingo. Ahora explicaremos además también por qué bajan, y para el sábado más o menos se han mantenido igual. Pero vamos, que las temperaturas es eso, no va a haber gran diferencia, así que hay una grandísima diferencia entre el viernes y el domingo en cuanto a temperaturas. Llueva o no el domingo, porque ya estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla que bueno, lo más posible, ¿no? Es que no llueva el viernes, pero bueno, llueva o no el domingo cuando os lo digamos, desde luego que las temperaturas cambian bastante, ahora lo veremos. Pero bueno, estamos aquí ya, estamos aquí en viernes, esta es la previsión meteorológica por horas, estamos viendo aquí la temperatura son 27 grados, ha subido porque primeramente teníamos 25, pero bueno, precipitaciones, bueno, nos lo marcan aquí con el 10%, realmente ese 10% está por esta parte por las lluvias, porque sí que puede llegar a llover de madrugada, pero realmente a las horas que vamos a tener acción en pista, que sobre estas horas vemos ese 0%. Es decir, que el viernes no vamos a ver lluvia. La lluvia, lo interesante, llega a partir de este momento, porque aquí estamos, llegamos al sábado, la previsión meteorológica ya desde el lunes era que iba a llover y más o menos se mantiene, ha bajado un poco realmente, vemos que realmente la mayor parte de las lluvias está en este punto desde aproximadamente las 6 de la mañana, podríamos llegar a estar diciendo hasta las 12, esto haría que los libres 3 es posible que los veamos bajo lluvia, veremos qué es lo que ocurre. El problema está en que antes sí que la clasificación era mayor, la probabilidad de lluvia, ahora realmente la clasificación, pues bueno, anda en este punto, la clasificación es a las 2 o 3 horario español, pero a las 2 horario local, por lo tanto, no, es 3 horario local, 4 horario español, perdonad que me equivoco, por lo tanto tiene que andar por aquí y realmente la previsión meteorológica de las lluvias ha bajado, incluso para después, entonces veremos qué es lo que ocurre en cuanto a las lluvias. En general, durante el día lo estáis viendo aquí la probabilidad de lluvia, pero también, como digo, todo eso viene por respecto al principio del día. Y llegamos al domingo, y el domingo es el día más interesante, porque además realmente el sábado ya sabíamos que era muy posible que llegase a llover, pero es que el domingo, a partir de ahora, fijaros cómo está la previsión de lluvia. Hay un 70% de previsión de lluvia, y la previsión de lluvia sobre todo aumenta, incrementa en este tramo de día. ¿Dónde está la carrera? Justo en este tramo del día. La carrera es a las 4 también, entonces es este tramo realmente, ese 60%. Veremos qué es lo que ocurre. La clasificación está ahí en el aire, está bastante baja, pero podría llegar a ser que llueva. En cuanto a la carrera, ha aumentado bastante y está en ese 60%. Podríamos llegar a ver lluvia, seguro que por lo menos tenemos esa amenaza de que pueda haber precipitaciones. Y una cosa está clara, y es las temperaturas, lo que os había dicho, 22 grados vamos a tener el domingo, ha bajado bastante, estaban en 25, ha bajado a 22. Eso comparado con las del domingo, las del viernes, que el viernes son 27 grados, que además es que encima han llegado a subir, pues desde luego que son unas temperaturas, un cambio bastante grande. Así que eso es lo que podemos decir al respecto sobre la meteorología de cara a este fin de semana. Veremos qué es lo que ocurre con esa meteorología, veremos si acaba lloviendo. La previsión meteorológica indica que es posible que llueva en clasificación, que eso es algo que ya venimos avisando anteriormente y que lo haría muy similar a lo que ocurrió la pasada temporada con la lluvia. Bajo la lluvia consiguió la pole Carlos Sainz, su primera pole en Fórmula 1, pero la previsión meteorológica indica que podríamos llegar a tener incluso lluvia el domingo. Lo que está claro es que vamos a tener una pista muy mojada, muy fría, y que va a ser bastante interesante con todo lo que podemos llegar a ver. Vamos a pasar de tema, y en esta ocasión tenemos que hablar al respecto sobre configuraciones aerodinámicas, porque ya van saliendo las primeras imágenes desde el paddock, como ya sabemos, el típico vídeo que también tenemos el jueves con muchas novedades. No se han podido ver, que me ha sorprendido bastante, pero no se han podido ver todavía las mejoras. Sabemos que traen muchos equipos mejoras, las del alerón delantero del Mercedes sí, pero bueno, son modificaciones en el alerón delantero, realmente hay ciertos cambios, pero no son cambios enormes. Las que no se han podido ver, por ejemplo, son las de Aston Martin, que no sabemos exactamente dónde las
las van a traer. Mañana veremos más en detalle dónde pueden llegar a estar esas mejoras, porque ya mañana nos lo acabarán confirmando, así que es bastante interesante al respecto. Pero bueno, una cosa que siempre es crucial para todos los fines de semana son esas configuraciones aerodinámicas, como ya sabemos, siempre lo tratamos en este canal. Es muy definitorio de cómo quieren afrontar cada equipo el fin de semana, y aquí estamos viendo la de los 4 equipos, de los 4 primeros equipos en el Mundial de Constructores del año pasado, como siempre cortesía de Albert Fábrega, por parte de Red Bull, por parte de Ferrari, por parte de Mercedes y por parte del equipo Alpine, los 4 primeros equipos que quedaron el año pasado en el Mundial de Constructores. Vemos sobre todo que aquí destaca, bueno, las cargas aerodinámicas que tiene Ferrari, que tiene Alpine y que tiene Mercedes son más o menos similares, podríamos llegar a decir que es carga media alta. En el caso de Red Bull podríamos llegar a decir que si esto es media alta, podríamos llegar a decir que en Red Bull es alta. Es inferior a un equipo que vamos a ver ahora justo más adelante, pero sí que es mayor por lo que parece aparentemente que lo que podemos ver en el resto de equipos. Es muy importante la carga aerodinámica en este circuito porque hay muchas curvas, además también hay muchísimas curvas y hay muchas de alta velocidad también, entonces es muy importante. Pirelli nos ha marcado la carga aerodinámica necesaria para este fin de semana con hasta el 4, un 4%, un 4 sobre 5, que 5 por ejemplo es la carga aerodinámica que vemos en Mónaco y 1 es la carga aerodinámica que vemos en Monza, así que para que veáis que al final es una carga aerodinámica también bastante interesante. Sí que porque a lo mejor en el caso de Red Bull pueden llegar una carga aerodinámica más elevada que el resto, bueno, pues por la ventaja que tienen en recta. Al tener tanta ventaja en recta te puedes permitir llevar una carga aerodinámica algo más elevada, perjudicando tu velocidad en punta, pero realmente no la estás perjudicando porque la estás igualando al resto, pero estás mejorando en tu velocidad por paso de curva. Y en otros equipos tenemos otros 4 equipos, en este caso tenemos las de Aston Martin, Haas, el equipo Alfa Romeo y el equipo McLaren. Muy importante, McLaren, recordemos lo bien que lo hicieron en el Gran Premio de Austria. Este fin de semana los 2 pilotos, tanto Oscar Piastri como Lando Norris, llevan las mejoras y llevan más mejoras de la que llevaron ya también en el Gran Premio de Austria, que ya hemos hablado al respecto sobre ellas, no me voy a repetir con las mejoras. Y muy importante, sobre todo sí que vemos a lo mejor cargas aerodinámicas medias, podríamos llegar a decir en estos 3 equipos, pero lo que os decía, si la carga aerodinámica de Red Bull era alta, esta es altísima. Es muy alta, es prácticamente un muro. Hablábamos que Red Bull se lo podía permitir debido a la buena velocidad punta que tiene. En el caso de Aston Martin no es por velocidad punta, es más, esto les va a perjudicar. Es posible que a lo mejor tengan menos velocidad punta que sus máximos rivales, pero sobre todo, ¿por qué lo hacen el equipo Aston Martin? Bueno, pues sencillamente lo realizan debido a que sacar beneficio en tus mejores puntos. Sabemos que Aston Martin lo que mejor tiene es la velocidad por paso de curva, la velocidad en frenada. Esto no hay frenadas fuertes como tal, como mucho lo podríamos llegar a decir frenada fuerte, la que vemos en la curva 3 y curva 4, y justo ya da comienzo la salida de la curva 4, que luego está también la curva 5 de seguidos, ya la primera recta de DRS. Podríamos llegar a decir que eso es una zona de frenado fuerte, y también la última parte del circuito con esas enlazadas ahí, donde por ejemplo Hamilton acabó pasando el año pasado a Leclerc y a Pérez en ese movimiento súper recordado. Esas son las frenadas fuertes y ahí podríamos llegar a decir que Aston Martin va a sacar ventaja. En el resto no tanto, por lo tanto, ya que Aston Martin lo que mejor tiene es el paso por curva en comparación con lo que sería la velocidad punta, necesitan más carga aerodinámica, o por lo menos así es como lo han hecho, y ese es el motivo por el que estamos viendo a un equipo Aston Martin con mayor carga aerodinámica que el resto. Esa es la razón, esas son las cargas aerodinámicas que nos ha podido pasar Albert Fábrega, cortesía de Albert Fábrega, ya lo hemos comentado en este vídeo como siempre solemos hacer. Y además también, antes de finalizar también con el tema de mejoras, con el tema de cambios, bueno, una cosa, esto ya no es de Albert Fábrega, esto es una foto de Automotor Un Sport, una imagen que ha salido bastante interesante es al respecto sobre los suelos. Se ha desvelado el suelo del monoplaza del RB19. Sí, ya se desveló en el Gran Premio de Mónaco, pero es que se ha vuelto a ver en este Gran Premio de Gran Bretaña, en este día previo al Gran Premio de Gran Bretaña, se ha podido ver por el paddock. Por lo tanto, los equipos han estado ojo a bizón y han estado mirando ese suelo del monoplaza, que además tenemos imágenes por parte cortesía de Automotor Un Sport. Ya sabemos, Automotor Un Sport es un medio que siempre os solemos traer, sobre todo porque en términos de mejoras, como siempre contamos, es un medio bastante bueno, y aquí estamos viendo, ¿no?, ese suelo del monoplaza del Red Bull, además mirado por otro ángulo, porque lo que se pudo ver por parte de en Mónaco, lo que se pudo ver era la parte inferior, la parte fijándose desde este ángulo, ¿no?, mirando desde aquí abajo hacia aquí, que es lo que se pudo ver cuando se levantó el suelo del monoplaza del Red Bull, bueno, cuando se levantó el Red Bull durante el Gran Premio de Mónaco. En este caso, pues es otro ángulo, es un ángulo en el que está el suelo puesto antes de poner el chasis sobre él. Entonces es curioso también, y podemos llegar a ver, realmente es más o menos lo que vimos, ¿no?, pues los cambios, las ondulaciones, este paso de este túnel que hay por aquí, al final lo vimos, pero a la inversa, es más o menos lo que
ya habíamos podido ver anteriormente, pero que esto sobre todo, bueno, pues nosotros aquí vemos un trozo de fibra de carbono, a lo mejor muchos de vosotros no, pero obviamente los ingenieros de los equipos habrán estado atentos. Independientemente, ya hemos contado en muchas ocasiones que copiar no es sencillo, que no se puede copiar tan fácilmente, no se puede copiar. ¿Puedes tomar inspiración? Sí, pero para copiar y para que te salga bien, al final necesitas muchas más cosas que únicamente copiar. Entonces, no es tan sencillo como que se haya visto ahora de repente y todos los equipos vayan a tener el mismo suelo, que sabemos que es el que mejor suelo funciona, pero no va a funcionar así, y ya lo habíamos hablado muchas veces. Esto porque ha sido lo que por primera vez Automotor Sport ha podido cazar. Ha sido la primera vez que Automotor Sport ha podido cazar esta imagen del suelo del RB19 y hemos podido tener esta fotografía. Pero siendo sinceros, esto es algo habitual dentro del paddock, quiero decir, siempre se acaban viendo los suelos, es decir, no, los equipos no era la primera vez que veían el suelo del RB19 durante el Gran Premio de Mónaco cuando se levantó el coche de Checo Pérez, ya lo habían visto anteriormente, ya sabían cómo era, ya podían tomar esa inspiración, que lo vieron en Mónaco y a lo mejor se fijaron un poco más, a lo mejor algún ángulo que no habían visto lo podían ver de esa forma, puede ser. ¿Que era la primera vez que lo veían? No. Por asomo ya te digo yo que no era la primera vez, eso es algo que también hay que saber y es algo que ya lo comentamos en su día, pero que me parecía curioso. En Mónaco fue la primera vez que nosotros lo vimos realmente y aquí es otra imagen que hemos podido ver y sobre todo para destacar eso, ¿no? Que realmente ya en el paddock se acaba pudiendo ver. Vamos a pasar de tema y tenemos que traer también el típico gráfico que no lo habíamos podido traer hasta ahora de las velocidades a lo largo del circuito de Silverstone, velocidades, las marchas y todo eso y en comparación con las de 2022, que es bastante curioso. Estamos aquí con el circuito, esperad que me he equivocado de escena, estamos aquí ahora sí con el circuito y este es el gráfico de velocidades, el gráfico de marchas también que tenemos para este año. Vemos sobre todo que generalmente son velocidades más altas, sobre todo podemos ver que la primera curva más o menos es la misma, bueno, más o menos es la misma, no, es exactamente la misma, pero donde cambia sobre todo es en la curva 2, aquí ya vemos que al final el paso por curva generalmente de los equipos ha conseguido mejorar bastante. También vemos cambios en la curva 3, en la curva 4, ese más o menos igual. En la curva 5 ha cambiado también, aquí vemos 180 km por hora y en esta curva 5 vemos 220 de la aceleración. En este tramo, entre la curva 4 y la curva 5 es bastante alta. Seguimos viendo y vemos que ya aquí llegamos con menor velocidad en esta curva 3 de paso, vemos 150, 145. La diferencia también está en esta curva 7, que aquí también vemos 105 y 110 el año pasado, 105 este año. La diferencia sí que la vemos y bastante notoria en la curva 8, 235 de velocidad en la curva 8, que bueno, realmente es una recta, pero bueno, es lo que se llega en este tramo de aceleración. Aquí se llegaba a 235, en ese tramo de aceleración se llega a 265. También todo esto lo especifico un poco porque esas son las razones por las que Pirelli trae estos... Las razones que ellos han dado son las razones por las que Pirelli ha traído estos neumáticos más reforzados que ya habían dicho. Y bueno, al final es eso más o menos en la curva, en la vuelta, eso os dejo que os lo fijéis. Y ya también esto me sirve bastante bien para explicaros lo que os había dicho anteriormente. El beneficio que suele tener Aston Martin suele ser sobre todo en curvas de baja velocidad y en la frenada en sí, no en la curva simplemente de baja velocidad. ¿Cuáles son las curvas de baja velocidad? La curva 3 y quizá la curva 4, ya a partir de la curva 4 salida. Esto realmente sí es una curva porque hay que girar bastante, pero al final también se hace casi a fondo. Esta no es una curva, pero bueno, sí que históricamente es muy importante. Este tramo, ¿no? Este tramo de curva 3, de curva 4, ese tramo de aquí, mejor dicho, que es el de este año, y este tramo de aquí, sobre todo curva 17 y curva 16. La 17 ya se va a algo más de velocidad, pero sigues habiendo tenido que frenar bastante, y la curva 18 ya suele ser a fondo también, casi a fondo, por lo tanto, en ese sentido... Es lo que estoy diciendo. Los puntos donde Aston Martin debería de conseguir mejorar en ese sentido: curva 17, curva 16, curva 4 y curva 3. Esas curvas deberían ser las mejor, además de, bueno, a lo mejor en estas entrelazadas, en las curvas de entre Magos y Beques, ¿no? La 10, 11, 12, 13 y 14, este que es lo mítico del circuito de Silverstone, ¿no? Ese trazado, esa parte, podría ser que también les venga bastante bien, porque podrían llegar a tener un buen paso por curva. Además, al tener tanta carga aerodinámica como ya hemos podido ver anteriormente, pues de verdad deberían de conseguir rendir algo mejor. Pero bueno, que eso es lo que teníamos que comentar al respecto sobre estos cambios. Y ya vamos a continuar al siguiente tema y tenemos que hablar al respecto sobre ya las primeras imágenes vistas del monoplaza de Brad Pitt, que ya sabéis, Brad Pitt está grabando una película de Fórmula 1 y a partir de Silverstone durante los siguientes grandes premios, sin haber llegado a especificar todavía, va a estar corriendo. Durante las horas muertas de la Fórmula 1 va a estar corriendo por lo menos el monoplaza, que ya se ha podido ver, se llama AP,
APXGP. El protagonista, el personaje de Brad Pitt se llama Sonny Hayes y va a estar corriendo, como digo, en los trazados de la Fórmula 1 reales, en las horas muertas. Es un Fórmula 2 adaptado para parecerse lo más fácilmente a un Fórmula 1 y se ha confirmado que esto todavía estaba un poco en el aire porque se habló acerca de si iba a poder correr en la propia Fórmula 1, que eso ya se descartó, y se ha confirmado en el día de hoy que va a salir en la propia vuelta de formación. En la vuelta de formación va a estar por ahí Brad Pitt con ese monoplaza, con ese Fórmula 2 adaptado para parecerse a un Fórmula 1. Eso es lo que hemos podido ver en el día de hoy. Para empezar tenemos que poneros estas imágenes ya de los mecánicos también que llega a tener. Aquí vemos, ¿no? Sonny Hayes, esta es la imagen de Brad Pitt, va a llevar el número 7, que ahora, bueno, pues también realmente está bien porque no hay ningún piloto que tenga el número 7, aquí lo vemos también más adelante. Vemos el logo de Mercedes. La razón de por qué es el logo de Mercedes, porque ha sido ayudado, bueno, realmente ha sido hecho por Mercedes, por lo tanto, por supuesto, han puesto el logo. Y aquí vemos también pues esos mecánicos, ¿no? Que van a estar formando parte de la parrilla, pues van a estar formando parte del equipo que van a estar en esta película. Aquí vemos otra imagen, este era Sonny Hayes y aquí estamos viendo a su compañero, Joshua Pierce. Joshua Pierce con el número 9, nuevamente, igual que con el 7, pues bueno, con el número 9 no hay ninguno. Así que aquí vemos que este es el box que van a tener los dos pilotos, es el box que van a tener tanto Brad Pitt como Joshua Pierce, y ya se ha visto incluso rodar, ya ha estado rodando en Silverstone y ha sido bastante curioso porque ha tenido bastante similitud con un monoplaza que trae recuerdos. Ya no sé si buenos o malos, pero trae recuerdos. Os lo voy a poner ya en pantalla y este es el monoplaza, este es el, repito, APXGP. Así se llama, el monoplaza que realmente es un Fórmula 2 adaptado por Mercedes para parecerse lo máximo posible a un Fórmula 1, porque sabemos que además los Fórmula 2 no tienen ni de cerca una forma parecida ahora mismo a los que son los Fórmula 1, se parecen más a la anterior generación. Por lo tanto ha sido adaptado, aquí lo estamos viendo y sobre todo a lo mejor algunos ya os lo habéis fijado y si no os voy a decir, tiene un parecido muy grande con el Haas de 2019 con el patrocinio de Rich Energy, que yo realmente, hay gente que tiene malos recuerdos, sobre todo obviamente este Haas, ¿no? Tienen malos recuerdos por aquella etapa, pero yo el monoplaza es que en sí me gustaba bastante con ese negro y dorado, así que este monoplaza realmente me gusta también bastante lo que podemos estar viendo. No se ha especificado, y yo diría que no, pero en teoría no es Brad Pitt. Esto digo yo, no se ha especificado si es Brad Pitt o no. En teoría yo diría que no es Brad Pitt. Pero bueno, aquí le estamos viendo ya rodar en Silverstone y se ha podido ver por primera vez este monoplaza. Incluso Esteban Ocon ha estado bromeando en el día de hoy diciendo que les daba miedo este APXGP porque habían traído mejoras para este fin de semana y podían llegar a pelearle contra Alpine. Eso ha estado diciendo, bueno, pues ya lo único que van a rodar contra el resto de equipos va a ser en la vuelta de formación, que realmente es un patrocinio bastante bueno el que van a estar recibiendo para esta película que va a ser con Apple. Os voy a poner también más imágenes. Aquí estamos viendo, bueno, también ha habido gente comparándolo con los Duracell, que son las pilas que además patrocinan al equipo Williams y realmente sí que se parecen bastante. Aquí os pongo más imágenes también, este es desde otro ángulo y tenemos una imagen más desde otro ángulo, está la parte trasera, aquí vemos el APXGP, parte trasera del Fórmula 2 adaptado para parecerse lo máximo posible a un Fórmula 1. Y eso ha sido casi todo por este vídeo porque nos quedan dos noticias muy breves y finalizamos. ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, tenemos que hablar primero al respecto sobre unas palabras de Mike Krack hablando acerca del momento en el que Aston Martin decidió ir a por esos límites de pista, investigarlos y al final acabar pidiéndole a la Fórmula 1 que los analizase porque tenía que haber más sanciones. Esto todo lo ha estado explicando Mike Krack y ha desvelado cómo estuvieron trabajando en Aston Martin para poder pedir a la FIA que sancionaran a los pilotos que no habían sancionado todavía por los límites de pista. Lo que ha comentado es que lo primero que hicieron es fijarse en todas y cada una de las vueltas de Fernando Alonso y Lance Stroll para ver si estaban o no en peligro, que esto es lógico porque ellos no se van a meter un tiro en el pie, es decir, no van a acusar a alguien de algo que ellos también han hecho y que para que al final te salga mal. Ellos se aseguraron de eso, se dieron cuenta que ellos no corrían ningún peligro y entonces se pusieron manos a la obra a mirar todas las vueltas, sobre todo de Carlos Sainz y de Pierre Gasly, que era lo que a ellos les importaba para que así pudieran ganar puestos tanto Lance Stroll como Fernando Alonso. Se encontraron que tenían que recibir ambos pilotos más sanciones, lo llevaron a la FIA, les dieron la razón y ya sabemos que ni siquiera solo ellos dos tuvieron sanción porque hubo luego muchos otros pilotos que también la tuvieron. Así es
es como estuvo trabajando Aston Martin, así es como nos ha desvelado Mike Krack que estuvieron en ese proceso. Ellos sobre todo llevaban el hecho de Carlos Sainz y el hecho de Pierre Gasly. En teoría también estuvieron trabajando con Lando Norris por si pudiera haber llegado a conseguir esa posición extra a Fernando Alonso, pero no había nada que pudieran achacarle a Lando Norris. Entonces ellos lo llevaron y ya a partir de ahí empezaron con esas 1200 vueltas posibles la FIA a investigar con toda la parrilla, no solo con los pilotos que obviamente Aston Martin quería. Aston Martin llevó esos dos pilotos, alegó que muchos de los pilotos habían roto el tema de los límites de pista, que ya lo estuvimos viendo, ya lo hemos hablado. Es ridículo lo que estuvimos viendo, pero eso es lo que estuvo pasando y al final la FIA le tuvo que dar la razón porque estuvieron revisándolo y efectivamente tenía razón. Entonces ya se pusieron manos a la obra con esas 1200 vueltas que estaban ahí en el limbo, que no se sabían si era o no sancionable, y ya vimos que hubo hasta 100 segundos de sanción repartidos entre toda la parrilla y sobre todo de ellos se llevó 30 segundos Esteban Ocon. Se llevó otros 10 Carlos Sainz, se llevó otros 10 Lewis Hamilton, se llevaron también, por ejemplo, Pierre Gasly se llevó sanción Alex Albon, entre muchos otros pilotos. Así que ya esto ha sido casi todo por este vídeo, porque para finalizar ya el tema de los límites de pista tenemos que hablar acerca de una noticia que ha ocurrido en el día de hoy, que lo ha confirmado Automotor Un Sport también, y es que el año que viene, esperemos que sea así, que no debería de haber tantos problemas con los límites de pista en el Red Bull Ring, porque esto no es nuevo, esto no es de este año, ni es del año pasado, esto es algo que ocurre habitualmente en el Red Bull Ring y todo hace indicar que esto el año que viene no lo vamos a tener. El motivo lo ha confirmado Automotor Un Sport y es que la FIA ya ha estado negociando con el Red Bull Ring para que consigan meter más grava, sobre todo en la curva 9 y en la curva 10, que es donde la Fórmula 1 más se exceden los límites de pista, se los exceden alguna vez en la curva 1, en la curva 4 yo recuerdo un par de límites de pista de algún piloto. Pero sobre todo, por supuesto, es esa curva 9 y esa curva 10 donde están todos los límites de pista. Por lo tanto, se lo han pedido a Red Bull Ring y han sido ellos, la propia Fórmula 1, quienes han ido directamente a MotoGP, que la MotoGP, los organizadores de MotoGP, pues la categoría de motos también corre en el Red Bull Ring y es a uno de los que a lo mejor les podría perjudicar que haya más grava, y ya en teoría estarían de acuerdo en poner más grava para que también a la Fórmula 1 en ese sentido les venga mejor y no haya tantos límites de pista. Lo que habría que hacer es poner grava suficiente para que un coche no se pueda salir completamente de las pistas y no pierda tiempo. Debería ser lo justo para que quepa el coche antes de que se llegue a salir de pista, y si ya te sales de pista realmente estás dando a la grava y ya vas a perder tiempo. Así que esperemos que así sea, eso es lo que están confirmando desde Automotor Un Sport, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de escucharos. Dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.